Buenos días, hoy es 19 de enero del 2021 y hoy toca el capítulo número 2 que se titula Perseguidos. El viento se extinguió con la aparición del nuevo día. El ruido monótono que provocaba el agua al gotear desde los aleros resonaba en la dolorida cabeza de Tanis, haciendo que casi anhelara el regreso del desabrido huracán. Supongo que tendremos madrizada, dijo Calamón reflexivo, después de haber escuchado con su interés las historias marineras que le contaba William, el posadero del cerdo silbador en Port Balefort. El guerrero se consideraba un experto en cuestiones náuticas. Ninguno de los otros le replicaba, pues desconocían los secretos del océano, y solo Daistlin lanzó a Cadamón una mirada socavona, cuando éste, que había navegado en pequeños botes y en muy contadas ocasiones, empezó a hablar como un viejo lobo de mar. Quizá no deberíamos arriesgarnos a zarpar, apuntó Tika. Debemos irnos hoy mismo, repuso Tanis con expresión sombría. Aunque sea a nado, abandonaremos Flotsam. Los compañeros intercambiaron fugaces miradas antes de centrar su atención en Tanis, que, asomado a la ventana, no les vio enarcar las cejas ni encogerse de hombros, pese a tener en todo momento conciencia de ser observado. Estaban reunidos en la habitación de los hermanos. Faltaba una hora para que amaneciese, pero Tanis los despertó al oír que cesaba el salvaje aullido del viento. El semielfo inhaló una bocanada de aire, antes de dar media vuelta para decir, lo lamento. Sé que mis palabras os parecerán arbitrarias, pero existen peligros que no tengo tiempo de explicaros en este momento. Lo único que puedo aseguraros es que corremos un riesgo al que nunca en nuestras vidas no hemos tenido que enfrentarnos. Debemos abandonar la ciudad sin perder un instante. Sintió que una nota de histeria teñía su última frase y optó por callar. Se produjo un breve silencio, que interrumpió Caramul para decir con desazón. Por supuesto, Tanis, estamos de acuerdo. Nuestros atillos están a punto. Codeó Golmun. Partiremos cuando tú quieras. En ese caso, vámonos, ordenó Tanis. Tengo que ir a recoger mis cosas, anunció Tika un poco asustada. Hazlo, pero apresúrate, le urgió el semielfo. Te ayudaré, ofreció Calamón. El fornido bretón ataviado como Tanis, con la armadura que había robado a los oficiales del ejército de los dragones, siguió a Tika hasta su habitación, quizá ansioso de disfrutar los últimos instantes de soledad con la muchacha. También Gulmun y Ribrowen corrieron en busca de sus pertenencias. Raistlin permaneció en la estancia, inmóvil como una estatua. Lo único que necesitaba, sus saquillos llenos de valiosos ingredientes mágicos, su bastón de mago y el orbe, estaban embutidos en su indescriptible bolsa. Tanis percibió la insistente mirada de Destiny y tuvo la sensación de que el mago podía traspasar la penumbra que anidaba en su alma con la enigmática luz de sus dorados ojos. Sin embargo, se obstinaba en callar. ¿Por qué? Se preguntaba enfurecido el semielfo. Casi hubiera agradecido que Destiny lo interrogase, lo acusara, pues de ese modo le daría la oportunidad de descargarse del peso de su conciencia al confesar la verdad, aunque no ignoraba las consecuencias de tal acción. Pero Dastelin permanecía mudo, no emitiendo más sonido que el de su tos pertinaz. Unos minutos más tarde, los otros regresaron a la estancia, y Golmón declaró en tonos apagados.
Estamos a tu entera disposición, Tanis. Por unos instantes, Tanis fue incapaz de articular palabra. Se lo contaré, decidió. Tragó saliva. Se volvió hacia ellos y en sus caras vio confianza, una fe ciega en su honradez. Estaban dispuestos a seguirles sin tutebeos, y no podía fallarles. No podía traicionar aquella entrega incondicional. Se había convertido en su único agradadero, de modo que lanzó un suspiro y se tragó las frases que casi habían aflorado a sus labios. De acuerdo, se limitó a farfullar, a la vez que echaba a andar en dirección hacia la puerta. Perdón. Maquesta Narton se despertó de su profundo sueño a causa de unos fuertes golpes en la puerta de su camarote. Acostumbraba a que interrumpieran su descanso a todas horas. Joder. Se despertó al instante y estiró el brazo para recoger sus botas. ¿Qué ocurre?, preguntó. Antes de recibir una respuesta se apresuró a ponerse en situación. Una mirada por el ojo de buey. Como me haya constipado, le reveló que el vendaval había cesado, pero por el balanceo de la nave comprendió que la mar estaba gruesa. Han llegado los pasajeros, anunció una voz que reconoció como la de su primer oficial. Marineros de agua dulce, pensó desdeñosa, suspirando y quitándose la bota que había empezado a calzarse. En voz alta ordenó mientras volvía a acostarse. Mandadlos a tierra, hoy no navegaremos. Al parecer, se produjo un altercado en cubierta, pues oyó la voz encolerizada de su oficial, seguida por otra que le respondía en el mismo tono. Maquesta se puso en pie, no sin una elevada dosis de esfuerzo. El segundo de a bordo, Bas Okkoda, era un minotauro, miembro de una raza que no se distinguía por su temperamento pacífico. Era muy fuerte y podía matar sin ser provocado. Esa fue una de las razones por las que se había hecho la mar. En una nave como el Perechón, nadie se molestaba en indagar sobre el pasado de sus compañeros. Abriendo bruscamente la puerta de su camarote, Mac se dirigió con grandes zancadas al lugar donde atonaban las voces. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con el tono más severo que era capaz de asumir, a la vez que miraba de hito en hito a su subordinado y el rostro barbudo del que se le antojó un oficial del ejército de los dragones. No obstante, pronto reconoció los ojos pardos y ligeramente almendrados del falso soldado, y clavó en él unos ojos llenos de frialdad. He dicho que hoy no navegaríamos, semielfo, y cuando yo... Maquesta, se apresuró a interrumpirla Tanis. Tengo que hablar contigo. Quiso hacer a un lado al minotauro para aproximarse a ella, pero el musculoso individuo lo sujetó con firmeza y lo lanzó hacia atrás. A sus espaldas, otro oficial del ejército de los dragones rugió amenazador y dio un paso al frente. Los ojos del minotauro despedían fulgurantes destellos cuando, con gran destreza, extrajo una daga de la abigarrada banda que rodeaba su cinto. La tripulación se congregó en cubierta, ansiosos sus miembros por ver pelear a los dos colosos. Calamón, dijo Tanis extendiendo su mano en un intento de contener al guerrero. Kodaf,
exclamó Maquesta con una iracunda mirada, destinada a recordar a su primer oficial, que se enfrentaba a pasajeros de pago que no debían ser maltratados, al menos mientras se hallasen cerca de tierra. El Minotauro gruñó, pero su daga desapareció con la misma rapidez con la que había salido a la luz. Un instante después dio media vuelta y se alejó un poco con ademán despreciativo entre los murmullos decepcionados pero aún alegres de la tripulación, que anticipaban una travesía interesante. Maquesta ayudó a Tanis a incorporarse, escuchándolo con la misma atención con la que había observado a un hombre deseoso de enrolarse como tripulante de su nave. Al instante, se percató de que el semielfo había cambiado desde la última vez que lo viera, 4 días atrás, cuando él y el hombre que lo protegía habían zanjado el precio de sus pasajes a bordo del Perechón. Parece que haya atravesado el abismo y luego de regresado a tierra firme. Sin duda la tenaza es algún problema grave, concluyó, y no seré yo quien se lo resuelva. No estoy dispuesta a arriesgar mi barco. Sin embargo, tanto él como sus amigos habían pagado la mitad de la suma estipulada para el viaje, y Mac necesitaba el dinero. En los tiempos que corrían, a una bucanera le resultaba difícil competir con los señores de los dragones. Ven a mi camarote, le invitó la capitana con tono arisco mostrándole el camino. Quédate junto a los otros, Caramón, ordenó Tanis a su compañero. El fornido humano sintió con la cabeza y lanzó una lóbrega mirada al Minotauro mientras retrocedía para situarse al lado de sus amigos, que permanecían alacimados en silencio en torno a sus escasas pertenencias. Tanis siguió a Mac hasta su cabina y se introdujo como pudo en el interior de la pequeña estancia, pues 2 personas era suficiente para abarrotarla por completo. El Perechón era una nave de firme construcción, diseñada para navegar a gran velocidad y realizar rápidas maniobras. Resultaba idónea para los menesteres de Maquesta, en los que era imprescindible entrar y salir diligentemente de los puertos, a fin de descargar o recoger mercancías que no siempre le pertenecían, y más tarde entregarlas o bien hacerse con otras. En algunas ocasiones redondeaba sus ganancias sorprendiendo a los buques mercantes que zarpaban de Pantalas o Tarsis y apoderándose de sus cargamentos antes de que aceptaran comprender lo ocurrido. Era un experto en los abordajes, los saqueos y las huidas rápidas. Era, asimismo, capaz de alcanzar en alta mar a las sólidas embarcaciones de los señores de los dragones, pero se había hecho el firme propósito de no atacarlas. La complicación radicaba en que en los últimos tiempos esas naves solían escoltar a las mercantes, de modo que Maquesta había perdido dinero en sus viajes más recientes. Este motivo, y no otro, la había impulsado a transportar pasajeros, algo que nunca había hecho en circunstancias normales. Tras desprenderse del yelmo, el semielfo se sentó frente a la mesa, o mejor dicho, se derrumbó, porque no estaba acostumbrado al vaivén que las olas infligían a la nave. Maquesta permaneció de pie, equilibrándose sin esfuerzo. ¿Puedes saberse qué deseas?, preguntó entre bostezos. Ya te he dicho que hoy no podemos zarpar. El mar está... Tenemos que hacerlo, la atajó Tanis. Mira, replicó la capitana, recordándose ahora a sí misma que era un pasajero de pago para conservar la calma.
Si tienes problemas, no estoy dispuesta a que me utilices para resolverlos. No arriesgaré ni mi barco ni mi tripulación. No soy yo quien está en apuros, sino tú, replicó el semielfo, paralizándola con los ojos. ¿Yo? Repitió perpleja. Tanis juntó las manos sobre la mesa y bajó la mirada. Las bruscas e incesantes sacudidas de la embarcación amarrada a su ancla, combinadas con el agotamiento de los últimos días, le producían náuseas. Al ver el tono verdoso que adquiría su tez oculta tras la barba y los oscuros cercos que enmarcaban sus ausentes ojos, Maquesta pensó que había visto cadáveres de aspecto más saludable que el que presentaba el semielfo. ¿Qué quieres decir? Preguntó tensa. Fui capturado por un señor del dragón. Hace 3 días, balbuceó Tanis en un susurro, sin apartar la vista de sus manos. No, capturado no es la palabra exacta. Supuso que era uno de sus hombres a causa de este uniforme y me ordenó que lo acompañara a su campamento. Estuve con él 3 jornadas completas y descubrí algo. Sé por qué el señor del dragón y su ejército está registrando todo Flotsam. He averiguado qué, o mejor dicho, a quién buscan. ¿De verdad? Lo atajó Maquesta sintiendo que el temor le invadía como una enfermedad contagiosa. No creo que sean a ningún tripulante del pelotón. Te equivocas. Persiguen al timonel. Al fin Tanis levantó la vista. Abedem. ¿Abedem? Exclamó Maquesta sin dar crédito a lo que oía. ¿Por qué? Es un pobre mudo. Un retrasado. No niego su habilidad como piloto, pero eso es todo. ¿Qué puede haber hecho para provocar semejante despliegue de fuerzas contra él? Lo ignoro, confesó Tanis sin cesar de luchar contra sus náuseas. No logré enterarme, ni estoy seguro de que ellos lo sepan tampoco, pero han recibido órdenes de encontrarlo a cualquier precio y llevarlo vivo a presencia de cerró los ojos para evitar los efectos de los agitados fanales, la reina de la oscuridad. Las primeras luces del alba se proyectaron en rayos rojizos sobre la embravecida superficie del océano. Por un instante iluminaron la bruñida tez negra de Maquesta, y un ignio resplandor brotó de los pendientes de oro que le colgaban hasta casi rozar sus hombros. Nerviosa por la revelación del semielfo, la capitana se mesó la densa mata de cabello azabache. De pronto, se le hizo un nudo en la garganta y balbuceó al ver que un estremecimiento recorría sus vísceras. Nos cesaremos de él, los dejaremos en tierra y contrataré a otro timonel. Escucha, le urgió Tanis, agarrándole por el brazo para obligarla a mantener la calma. Quizá ya sepan que está a bordo, y aunque no sea así, si lo capturan no te librarás de su castigo. Una vez descubran que ha navegado en esta embarcación, y te aseguro que lo descubrirán, pues utilizan métodos capaces de hacer hablar incluso a un mudo. Os arrestarán a ti y a toda tu tripulación. Puedes imaginarte que si caes en sus manos, estás perdida. Soltó su brazo. No le restaban fuerzas para inmovilizarlo por más tiempo. Siempre han actuado del mismo modo. Continuó tras una breve pausa. Lo sé porque me lo contó el señor del dragón. Han destruido pueblos enteros, torturado y asesinado a sus habitantes. Cualquiera que haya mantenido relación alguna con ese hombre está sentenciado, pues temen que el mortífero secreto que guarda con tanto celo
haya sido revelado. Y eso es algo que no van a permitir. No puedo creer que te refieras a Belén, dijo Maquesta sentándose y observando a un incrédula a Tanis. No han podido entrar en acción a causa de la tormenta, explicó el semielfo con voz apagada. Y además, el señor del dragón tuvo que ir a Solamnia para librar una batalla. Pero ese individuo volverá hoy de su misión, y entonces no fue capaz de concluir. Hundió la cabeza entre sus manos en el mismo instante en que un temblor incontrolable agitaba su cuerpo. Maquesta lo miró sumida en un mar de dudas. ¿Era cierta su historia? ¿O la había fraguado su imaginación para inducirla a que lo alejase de algún peligro? Al verle postrado en una condición lamentable sobre la mesa, pronunció un reniego. Era un juez avisado. No le quedaba otro remedio si quería controlar a sus toscos tripulantes, y comprendió que el semielfo no mentía. Al menos, no del todo. Sospechaba que le había ocultado ciertos detalles, pero el relato de Belén, por extraño que resultase, le vestía avisos de verismo. Pensó incómoda que todo aquello tenía sentido y se maldijo a sí misma. Ella, que presumía de su buen juicio, de su sapiencia, había permanecido ciega ante la enigmática figura de Belén. ¿Por qué? Sus labios se torcieron en una mueca burlona. Aquel hombre le gustaba, tenía que admitirlo. Era como un niño, cándido y alegre, y su peculiar carácter le había hecho pasar por alto su reticencia a desembarcar, su miedo a los extraños, su deseo de trabajar con piratas a pesar de haber denunciado siempre a los botines que capturaban. Se mantuvo unos momentos inmóvil, fundiéndose con el balanceo de su nave. Luego se asomó al exterior y contempló cómo el áureo reflejo del sol se borraba de la blanca espuma para desaparecer por completo, engullido por las densas nubes grisáceas. Sería peligroso salir a alta mar, pero si el viento soplaba en su dirección, prefiero hallarme en medio del océano, murmuró, más para sí misma que para el maltrecho Tanis, antes que quedar atrapada en tierra como una lata. Resuelta a ponerse en movimiento, Mac se levantó y se encaminó a la puerta, pero oyó un gemido procedente de Tanis y, girando la cabeza, lo miró compadecida. Vamos, semielfo, le susurró, no sin cierta amabilidad, mientras rodeaba con sus brazos y lo ayudaba a incorporarse. Te sentirás mejor en cubierta, al aire libre. Además, debes explicar a tus compañeros que la nuestra no va a ser una placentera travesía por el océano. ¿Conoces el riesgo que todos corremos? Tanis, apoyado en Maquesta, asintió con la cabeza antes de enfilar el oscilante pasillo interior. No me lo has contado todo, de eso estoy segura, le susurró la capitana cuando, tras cerrar de un puntapié la puerta de su camarote, condujo a Tanis hasta la escalerilla que debía trepar para ascender a la cubierta principal. Sé que no es Belén la única criatura a quien busca el señor de Dragón, pero presiento que este no es el primer temporal que capeas con tu grupo, y espero por el bien de todos que no se fume vuestra suerte. Bueno, el pedrechón inició su singladura por el embravecido mar, navegando con pocas velas desplegadas. La embarcación parecía avanzar despacio, pues tenía que luchar contra las olas para cubrir cada braza. Por fortuna, el viento soplaba a su favor, en violentas ráfagas del sudoeste que la empujaba rumbo al mar sangriento de Istar. Como los compañeros se dirigían a Calamán, situada al noroeste de Frostland, y detrás del campo de Normal,
Apenas tenían que desviarse de la trayectoria que trazaban las corrientes, aunque el navío debía describir una curva abierta. De todos modos, a Maquesta no le importaba permanecer alejada de tierra. En realidad era lo que pretendía. Le anunció a Tanis que incluso existía la posibilidad de poner rumbo nordeste y arribar a Mitras, lugar natal de los minotauros. Aunque algunas de estas criaturas luchaban en las filas de los ejércitos de los dragones, en su mayoría no habían querido jurar lealtad a la reina de la oscuridad. Según Kodath, los minotauros exigían el control absoluto de la zona oriental de Absalom, como recompensa por sus servicios, y esta jurisdicción había sido asignada a un nuevo señor del dragón, un goblin llamado Toere. No me jodas. A su raza no le agradaban ni los humanos ni los elfos, pero en este preciso momento tampoco se hallaban en buenas relaciones con los señores de los dragones. De modo que Mac y su tripulación podían refugiarse en Mitras, donde estarían a salvo, al menos durante un tiempo. A Tanis no le satisfacía esta demora, pero había dejado de ser dueño de su destino. Al asaltarle tal pensamiento, el semielfo lanzó una curiosa mirada al humano que se erguía en solitario en el centro del torbellino de sangre y llamas del mar de Istar. Bedem estaba en su puesto, gobernando la rueda con manos firmes y certeras, mientras sus ojos, de vaga y despreocupada expresión, parecían perderse en el lejano horizonte. Tanis centró su atención en el pectoral del timonel, ansioso por detectar un tenue fulgor verdoso. ¿Qué oscuro secreto latía en el pecho, donde meses atrás en Pactalcas había descubierto la refulgente y esmeralda joya incrustada de la carne? ¿Por qué cientos de draconianos perdían el tiempo en buscar a un solo hombre cuando la guerra aún no había inclinado la balanza a su favor? ¿Cómo era posible que Kitiara hubiera abandonado el mando de sus fuerzas en Solamnia para supervisar la búsqueda en Flotsam a causa de un simple rumor, según el cual el piloto había sido visto en esta ciudad portuaria? Él es la clave. Tanis recordó de pronto las palabras de Kitiara. Si lo capturamos, Crimson sucumbirá al poder de la reina de la oscuridad. No habrá en el país entero una fuerza capaz de derrotarnos. Temblando y con el estómago revuelto, Tanis observó a aquel hombre con sobrecogimiento. Bedem parecía tan ajeno, tan por encima de todo. Era como si los problemas del mundo no lo afectasen en lo más mínimo. ¿Acaso estaba Maquesta en lo cierto al afirmar que era un retrasado? El semielfo lo dudaba. Recordaba a Bedem tal como lo había visto durante aquellos breves segundos en medio de los horrores de Pactalcas. Evocó en su mente la expresión de su rostro cuando permitió que Eben, el traidor, le indicara el camino en un desesperado intento de fuga. No se dibujaron en él las líneas del temor, la indiferencia o la abulina, sino, ¿cómo expresarlo?, resignación. Eso era lo que pareció manifestar. Se diría que conocía el destino que la guardaba, pero a pesar de todo, había decidido seguir adelante. Cuando Bedem y Eben llegaron a las puertas, cientos de toneladas de roca se desprendieron del mecanismo que las bloqueaba, enterrando bajo peñascos que ni un dragón habría podido levantar. Dieron por sentados que ambos habían perecido. Sin embargo, solo Eben desapareció sin dejar rastro. Unas semanas más tarde,
Durante las celebraciones de los esponsales de Gormón y de Bergüín, Tanis y Stun volvieron a ver a Belén, vivo. Antes de que pudieran acercarse a él, el enigmático personaje se escabulló entre el gentío y nunca más tuvieron noticias de su paradero. Nunca más hasta que Tanis lo encontraría hacía 4 días remendando una de las velas de la nave. Belén mantenía el curso del pelechón con el rostro inundado de paz, mientras Tanis se acomodaba en la barandilla para deshogar su náusea. Maquesta no dijo nada a la tripulación acerca de la situación de Belén. Se limitó a explicar la búsqueda partida de su nave, afirmando que había llegado a sus oídos que el señor del dragón estaba demasiado interesado en ella y juzgaba oportuno lanzarse a mar abierto. Nadie formuló preguntas incómodas, pues por un lado no profesaban un gran cariño aquellos siniestros individuos y por otro habían permanecido en Flotsam el tiempo suficiente para perder todo su dinero. Tampoco Tanis reveló a sus compañeros el motivo de su presa. Todos conocían la historia del hombre de la joya verde y aunque eran demasiado educados, excepto Cadamun, para manifestarlo, estaban convencidos de que Stun y Tanis se habían excedido en sus brindis durante la boda. Así pues, no indagaban por qué motivo arriesgaban sus vidas en el embravecido océano. Su fe en el cabecilla del grupo era absoluta. Presas de incesantes mareos y de las violentas punzadas que le afligía su culpabilidad, Tanis merodeaba a trompicones por la cubierta sin dejar de contemplar el mar. Los poderes curativos de Gulmún le habían ayudado a recobrar una pequeña parte de su integridad, aunque al parecer ni siquiera una sacerdotisa era capaz de aliviar el torbellino de su estómago. En cuanto al infierno en el que se debatía su alma, estaba por encima del auxilio de nadie. Se sentó al fin frente al océano, escudriñándolo en todo momento, con el temor de otear el velamen de otro barco en el horizonte. Los otros, quizás porque no eran víctimas de tan intenso agotamiento, se mostraban indiferentes al desordenado vaivén que se agitaba a la nave mientras cortaba el abundante oleaje. Lo único que les afectaba era la rociada de alguna que otra ola al romper contra el casco. Incluso la String, para asombro de su hermano, parecía tranquilo. El mago permanecía apartado de los otros, acurrucado bajo una vela que había aparejado uno de los marineros a fin de impedir que los pasajeros se empaparan más de lo inevitable. No estaba mareado y apenas tosía. Se hallaba absorto en sus pensamientos, con un brillo de sus dorados ojos más intenso que el del sol matutino que luchaba por abrirse paso entre las amenazadoras nubes tormentosas. Maquesta se encogió de hombros cuando Tanis mencionó su miedo a que hubieran emprendido su persecución. El pelechón era más veloz que las macizas naves de los señores de los dragones y, además, habían logrado cruzar el puerto sin ser vistos más que por otros buques piratas como el suyo. En su hermandad nadie hacía preguntas. El mar se fue calmando, alisado por la persistente brisa. Durante todo el día los densos nubarrones se fueron acumulando para ser al fin evaporados por el refrescante viento. La noche se inició clara y estrellada, y Maquesta pudo izar más velas. La nave siguió deslizándose por la llana superficie hasta que a la mañana siguiente los compañeros se despertaron
ante una de las más espantosas visiones de todo Kryn. Estaban en el extremo del mar sangriento de Istar. El sol se mostraba como una enorme y dorada bola en el horizonte cuando el pezón se internó en una superficie tan purpúrea como la capa que lucía el mago, como la sangre que se vertía por sus labios siempre que tosía. ¿Quién le impuso su nombre estuvo muy acertado, comentó Tanis a Liberwill mientras desde la cubierta contemplaban las aguas rojizas y lóbregas. Su radio de observación era corto. Una perpetua atmósfera de tormenta permanecía suspendida bajo la bóveda celeste y envolvía el mar en una cortina de tonalidades plomizas. Nunca quise creerlo, dijo el barbado solemnemente meneando la cabeza. Oí a William hablar de él, y no hice apenas caso de sus relatos sobre dragones marinos que huellan a los barcos y mujeres con colas de pez en lugar de piernas. Pero esto, el hombre de las llanuras enmudeció para lanzar furtivas e inquietas miradas a las aguas de color sangre. ¿Supones que es cierto que nos hallamos frente a la sangre derramada por quienes murieron en Istar cuando la montaña ígnea destruyó el templo del príncipe de los sacerdotes? Preguntó Gulmund en un susurro, acercándose a su esposo. Eso es una necedad, intervino Maquesta, que había atravesado la cubierta para reunirse con ellos. Sus ojos no descansaban en un intento de asegurarse de que sacaban en todo instante el mejor partido posible de su nave y sus tripulantes. ¿Habéis escuchado las historias de William, ese hombre de cara porcina? Continuó sin poder contener la risa. Le gusta asustar a los habitantes de tierra adentro. El agua debe su color al terreno del fondo, que se mueve con las constantes mareas. Recordad que no navegamos sobre arena como en el resto del océano. En un tiempo pasado ocupaba este paraje la capital de un próspero reino y la región adyacente. Cuando cayó la montaña de fuego, abrió una brecha en el suelo y este fue invadido por el océano, que creó un nuevo mal. Ahora las riquezas de Istar yacen bajo las olas. Maquesta se asomó a la barandilla con ojos soñadores, como si pudiera penetrar las revueltas aguas para ver los fabulosos tesoros de la ciudad perdida. Lanzó un anhelante suspiro y Gulmund observó su morena tez con aversión. Llenó sus ojos de la tristeza y del terror que le inspiraban la destrucción y pérdida de tantas vidas. No puedo creer que las mareas agiten constantemente la tierra, declaró Diverwin, frunciendo el ceño. Ni tampoco las olas y las corrientes pueden ser las causantes, pues estas no habrían impedido que el terreno acabase por asentarse. Cierto, bárbaro, admitió Maquesta alzando una mirada de admiración hacia el alto y atractivo habitante de las llanuras. No os he explicado el fenómeno porque tengo entendido que ninguno de vosotros es navegante, pero vuestro pueblo, si no me equivoco, está formado por granjeros y por consiguiente conocéis la textura de la tierra. Si hundes la mano en el agua, palparás sus aún recios granos. En realidad,
Lo que provoca todo este movimiento es, según afirman, un remolino situado en el centro del mar Sangriento, dotado de una fuerza tan insólita y capaz de arrastrar cualquier masa en sus violentas ondas. ¿Quién sabe? Quizás se trate de otra de las imaginativas historias de William. Debo confesar que nunca lo he visto, ni tampoco las personas que han viajado conmigo. Yo os aseguro que he surcado estos mares desde que era una niña, pues aprendí el oficio de mi padre. De todos modos, nadie ha cometido la imprudencia de internarse en la tempestad que veis suspendida sobre el corazón de este mar. ¿Cómo llegaremos a Mitras, gruñó Tanis? Si tus cartas de navegación son correctas, está al otro lado del mar Sangriento. Arribaremos a Mitras poniendo rumbo sur. Si alguien nos persigue, de lo contrario, bordearemos el extremo occidental del océano y seguiremos sin abandonar la costa hacia el norte, por el cabo normal. No te preocupes, semielfo, añadió Mac, agitando la mano en un ademán exagerado. Al menos podrás contar que has visto el mar Sangriento, una de las maravillas de Kryn. Cuando se disponía a alejarse, Maquesta fue llamada por el vigía. «He avistado una nave por el oeste». Al instante, Maquesta y Kodak extrajeron sus catalejos y examinaron el horizonte de poniente. Los compañeros, por su parte, intercambiaron miradas inquietas y se agruparon. Incluso Lestrade abandonó su rincón bajo la protectora vela y cruzó la cubierta sin cesar de escudriñar el punto indicado con sus dorados ojos. ¿Ves algún velamen?, susurró la capitana al Minotauro. «No», contestó el interpelado con su tosca versión de la lengua común. «No es una nave, quizás solo una nube, pero avanza muy deprisa, más que cualquier tormenta que haya oteado nunca». No acertaban a distinguir sino unas manchas oscuras perfiladas en lontananza, manchas que crecían bajo sus atestadas miradas. De pronto Stannis sintió un punzante dolor en sus entrañas, como si le hubieran traspasado con una espada. Tan agudo y auténtico era su sufrimiento que quedó sin aliento y tuvo que agarrarse a Caramun para no caer desplomado. Los demás lo contemplaron preocupados, mientras el guerrero le rodeaba con su poderoso brazo en un intento de sostenerlo. Stannis sabía quiénes se aproximaban y también conocía su cabecilla,